Buenas noches. Siguiendo con esta serie de reuniones que estamos haciendo desde nuestros hogares, debido a las situaciones que estamos viviendo, el país, el mundo, y, y como nos manda a estar en casa, ¿no? Vamos a aprovechar de compartir un pensamiento en la palabra de Dios. Hemos escuchado una preciosa alabanza eh, y vamos a dar comienzo a esta reunión eh, animándolos en estos momentos a que perseveren aún más con el Señor, con la familia, con su palabra y sobre todo en ayuda a los demás. Vamos a orar, vamos a poner todo esto en manos del Señor para su gloria. Padre querido, te damos gracias en estos momentos por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de compartir este pensamiento, justamente, Padre, para darnos ánimos y poder seguir adelante aferrado a ti, cobijado en ti, Señor. Que seas tú en todo momento el que nos esté hablando, exhortando, animando, porque en todo esto, Señor, te rogamos que te glorifiques. Te agradecemos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, público conocimiento, como hemos dicho, estamos pasando un momento muy crítico y yendo a la palabra de Dios, me encontré con esta lectura, justamente hablando del apóstol Pablo. Vamos a ver en cuanto a la iglesia de Filipenses, pero no tan detenidamente en la iglesia de Filipenses, sino en la actitud del apóstol Pablo. Si habría que ponerle un nombre a este mensaje, sería un interrogativo. El interrogativo sería gozo en la adversidad. Suena un poco como que se contradice la cosa, ¿no? Pero veamos a lo largo de este pasaje, de estas situaciones, cómo Pablo estaba viviendo en ese momento. Cuando él manda esta carta a los filipenses, sabemos que Pablo estaba preso. Esta es una de las epístolas que Pablo mandó desde la cárcel. Y estando dentro de una cárcel, yo creo que ninguno estaría contento. Es más, cuando Pablo, ustedes ven un poco de su palabra, él estaba triste. En el capítulo 2, versículo 27 dice, tristeza sobre tristeza. Y el versículo que sigue dice, y yo esté menos triste. O sea que Pablo estaba triste porque es obvio, estaba privado de su libertad, estaba por una causa injusta, él estaba preso, pero no era una condenación válida en sí. Él estaba preso justamente por predicar el Evangelio. Mintieron, fue todo injusto, él vivió unas situaciones horribles, vivió experiencias físicas en las cuales justamente podríamos decir dolores inigualables. Pero a pesar de esas situaciones, el apóstol Pablo, en esta epístola, que él se encuentra justamente en una adversidad. Adverso quiere decir negativo o desfavorable. El apóstol estaba en una situación tremendamente desfavorable y él ya sabía cuál era el fin. Él estaba en las manos del Señor y ya sabía cuál era su fin. Sin embargo, escribe esta epístola que está denominada Epístola del Gozo. Ahora, ¿cómo Pablo puede escribir semejante epístola dando ánimo a alguien cuando él justamente estaba en ciertos momentos agobiado justamente por esa tristeza? Es que había situaciones en las cuales él tenía esa actitud, en la cual él se sobrepuso a todo eso. Hemos dicho que este título sería un interrogante, gozo en la adversidad. Cuando vamos a ver ahora cuál es el significado de la palabra gozo, quiere decir, una de las acepciones, emoción intensa y placentera
causada por algo que nos gusta mucho. La otra, inmensa alegría. Otra sería, no cabe de contento. Una expresión para ejemplificar esta de no cabe de contento es saltar de alegría. Eso quiere decir que esa emoción, ese sentimiento, hace que la persona pierda hasta su control del cuerpo en el sentido de llegar a saltar, lo impulsa a manifestarlo de esa manera. Tal es así que gozo en sus distintas expresiones, como regocijo, gozaos y todo, aparece 12 veces en esta epístola. ¿Cómo Pablo puede en un momento estar triste y a la vez hablar justamente de gozo? Le voy a leer un pasaje en Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Qué pasaje, ¿no? Ese es el fundamento justamente en el cual el apóstol Pablo está tan arraigado, en lo cual lleva a sobreponerse a esta situación. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo la tenía en claro. Él estaba tal vez angustiado en un momento, pero él sabía que en cualquier momento podía morir. Él sabía que si moría iba a estar con el Señor. Por eso él dice, para mí el morir es ganancia. Pero, por causa de vosotros, no sé qué escoger, porque todavía es útil para la obra de Dios en ese momento. Es como si nosotros tendríamos que tener en claro este principio. Estamos en una situación extremada, por este virus tan mortal que está poniendo en velo a todo el mundo, que ya lo puso prácticamente, y aún así la gente no toma conciencia, ¿no? Sabemos que podemos irnos, no por ser creyentes, como lo dijo el hermano el domingo pasado, estamos exentos de esto, no. Nosotros la paz y la tranquilidad que tenemos es que si somos tocados o afectados, tenemos una esperanza eterna de estar justamente con el Señor. Pero Pablo en este momento diría, no me importa eso, realmente es mucho mejor estar allí, pero por causa del resto, o sea, de los hermanos que todavía están aquí y de la gente que todavía no conoce al Señor, no sabe cuál elegir. Porque aquí sería más útil en el sentido de poder llevar ese mensaje de esperanza, como para que la gente también tenga ese privilegio, esa dicha, esa paz, ese gozo. Luego, muchas veces nosotros en estas situaciones, como para hacer algo para el Señor, tratamos de saber todas las cosas, de conocer todos los habidos y por haber como para movernos o hacer algo. Y el Señor nos dice que estemos tranquilos, que descansemos en Él, que vivamos un día a la vez. Otro pasaje dice, basta cada día su propio afán. O sea, no miremos el mañana en qué es lo que vamos a necesitar, en qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, qué vamos a hacer, si nos va a pasar esto, no va a pasar aquello, no. Es simplemente confiar y hacer lo que el Señor nos hace. Todo lo que se haga va a ser en beneficio y para la gloria de Él. Y obviamente en sus manos vamos a estar protegidos de todo esto. Otro pasaje de esta epístola, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Con toda autoridad, Pablo, en un momento de adversidad, nos aconseja justamente cómo ya tenemos que obrar en base a cuerpo. Recién hablamos de lo que es el gozo, pero el gozo en forma unitaria. Acá ya nos hace en cuanto a cuerpo. Pero hay un gran consejo, sintiendo una misma cosa. Todos unánimes, o sea, unidos hasta en criterio. Podemos debatir, podemos intercambiar opiniones, pero en todo tenemos que ver la voluntad del Señor. Y todos juntos, unidos, vamos a poder hacerlo justamente con gozo. Y Pablo decía esto, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor, completad mi gozo. O sea, Pablo dice, háganme feliz. Ese era el gozo que Pablo sentía, aún estando en cadena, aconsejaba a la iglesia. Otra de las tácticas que tenía Pablo, digamos táctica, es que cómo podía sobreponerse a esas situaciones. Porque hasta ahora, sí, hemos dado el concepto de adverso y hemos dado el concepto de gozo. Y cómo tendríamos que tener nuestra mente, nuestro fundamento bien arraigado como para realizar esa acción y podamos estar gozosos a pesar de lo que estemos viviendo. En el capítulo 3, versículos 13 y 14, Pablo lo dice claramente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acá tenemos la fórmula, hermano, y quien nos esté escuchando. Si alguien está escuchando y no es del Señor, tiene que conocerlo al Señor, porque si no todo esto no le va a servir. Por esto está hablando justamente, aconsejando a los hijos de Dios, a los redimidos por la sangre de Cristo, para que ellos se hagan eco de lo que realmente son como hijos de Dios, como hijos del Altísimo. Porque tenemos este atributo de parte de Dios, digamos así, esta forma de ser y de pensar como justamente para tener la paz de Cristo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Porque él, como decía, él estaba triste en cierto momento, pero a su vez lo aconsejaba a los filipenses a gozarse, y no tan solo a gozarse, sino a regocijarse. O sea, una reafirmación, algo más del simple gozarse. Ya decíamos que gozarse era algo prácticamente sublime, que lo llevaba a uno a expresarse de manera de una felicidad indecible, de una paz indecible a su vez. Y acá decía regocijarse. Hágalo doblemente. ¿Cómo podía Pablo sobreponerse a ese momento de angustia como todo ser humano? Y más que sabía que los falsos maestros y los falsos creyentes se metían en las iglesias y hacían atrocidades. Y justamente acá en el capítulo de esta epístola también habla de los fariseos y de los mutiladores del cuerpo y de los perros, los trata de esa manera. Entonces Pablo se dolía. ¿Qué es lo que hacía Pablo? En vez de mirar para atrás a todo lo que él estaba pasando y se estaba lamentando, ya no lo miraba. Todo lo deja atrás. Dice, queda atrás. ¿Y qué más? Lo dejo atrás y prosigo a la meta. Mire esa palabra, prosigo a la meta. Ahora, ¿cuál sería esa meta? Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La persona es llamada
Cuando la persona se reconoce pecadora, se arrepiente de esa actitud, de esa condición, de esa condena que pesaba, y acepta a Cristo como su Salvador. En ese momento es lavado con la sangre de Cristo y pasa a ser un hijo de Dios. Y al ser un hijo de Dios, se cumple esa escritura que está predestinado por Dios. Está llamado por Dios. Ese llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y no es un llamamiento cualquiera, es supremo. Es Dios mismo. Toma por misericordia a la persona, como nos tomó a nosotros en algún momento, condenado por nuestros pecados, y nos rescató y nos salvó para un fin. Ese fin acá en la tierra es justamente para llevar ese mensaje de salvación a toda criatura. Que todas las personas tengan esperanza de conocer a Cristo como Salvador. Cuando usted lee más detenidamente esta epístola, va a ver justamente que las cadenas no lo privaban a Pablo de poder predicar ese evangelio, ni de poder animar a sus hermanos, como lo estamos leyendo en estas cartas. Estas cartas las escribió él, guiado por el Espíritu Santo. Y en esas cartas, él insta a sus discípulos a que hagan lo mismo. Dice, sed imitadores de mí. Casi nada, ¿no? Sed imitadores de mí. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como Pablo? Como decíamos, Pablo estaba encerrado y estaba preso. La epístola de la prisión. Nosotros no vamos a hacer, estamos en la epístola de la prisión. Estamos dando un mensaje en plena cuarentena. Estamos encerrados. Y tenemos un trabajo impresionante todavía por hacer. Voy a cortar un poco todo esto por el tema de tiempo, pero hay que tener en claro algo. Pablo anima a sus discípulos a poder cumplir el cometido, cumplir la gran comisión, a caminar unidos, juntos, con un mismo sentir. Todo es para la gloria de Dios, pero hay una actitud que netamente la tenemos todos los redimidos por Dios, y la tenemos que tener clara y vivirla, el gozo. El gozo no es una simple emoción, el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, y sigue. Pero es gozo. Es imposible que un creyente pueda mostrar el poder y la misericordia de Dios si no vive con y en gozo. ¿Cómo podemos decir nosotros o escapar nosotros de todo esto? No tiene sentido escapar. Nosotros no estamos para escapar, nosotros estamos para vivir. Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios que cambie nuestra situación. Como ahora podríamos estar pidiendo en todos estos momentos de críticos, de decir, Señor, sacarnos de esto. Y muchas veces podemos no tener en claro que Dios permite que pasemos todas estas cosas justamente para Él cambiarnos a nosotros. Pues, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué mal hice yo? Pueden ser muchísimos. No se olvide que estamos en los últimos tiempos. Acuérdese que en la iglesia primitiva, después que pasó todo lo de la crucifixión, prácticamente casi todos los martirios de los discípulos, hubo una gran persecución. Persiguieron a los cristianos. Los cristianos estaban cómodamente, ellos vivían, se reunían, obviamente, compartían el pan, todo lo que quieran, todo lo que es la vida cristiana. Pero había cosas que no la estaban cumpliendo, no la estaban haciendo bien. Entonces Dios permitió que el pueblo sea perseguido. ¿Qué sucedió cuando la iglesia fue perseguida?
empezaron a predicar a todas partes. Para ir acortando lo que estamos compartiendo este momento. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y lo veamos. Nosotros estamos viviendo, nos reunimos, compartimos la cena, hay actividades, hay muchas actividades, hay actividades en conjunto, hay iglesias que hacen esto, iglesias que hacen aquello, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Y el mensaje al mundo? ¿Lo estamos cumpliendo plenamente? Miren, yo vi por internet esta frase y con esta frase lo vamos a ir terminando todo esto. Dice, la iglesia no se detuvo, se multiplicó. Ahora en cada casa hay una iglesia fuerte y más firme que nunca. O sea, por más que la iglesia no se reúne en los locales, en los cultos, en los templos, pero cada miembro está con su familia en su hogar. Salieron de las cuatro paredes, como es la expresión. Salieron del lugar de comodidad. Salimos a cumplir esa comisión. El Señor en todo esto nos da un privilegio, tal vez que muchos podemos haber descuidado. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en todas nuestras actividades, trabajo, estudio, compromiso, y siempre estamos llenos de cosas en las cuales muchas veces no cumplimos las correctas. Ahora estamos todos en casa. Sí o sí tenemos que empezar por nuestras casas. Tenemos exceso de tiempo ahora para decir, no tuvimos tiempo, ahora tenemos exceso de tiempo. Gracias al Señor. Convivir, enterarnos de cosas que capaz que no las teníamos presentes o se nos pasaron por alto y todo por seguir este ritmo alocado que tiene el mundo. Podemos llegar a nuestros vecinos, una llamadita de teléfono, motivo de oración. Hay muchísimas cosas para hacer desde nuestro hogar, sin salir a la calle. Cumplamos, hermanos, esta comisión. Alentemos a la gente, pero la alentemos con nuestro rostro, la alentemos con nuestras vidas, una vida de gozo. Y para estar en gozo tenemos que estar en la voluntad del Señor. Es la única manera. El Señor nos va a proteger de todo. Si nos pasa algo es porque el Señor lo permite y obviamente es para nuestro bien. No se olvide lo que dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras estemos en esta tierra y en este tiempo que queda de acá hasta que el Señor venga y que sabemos que es muy pronto, es como que se huele que ya está llegando, pulamos toda la artillería que tenemos, todo el conocimiento que podamos tener del Señor, lo pongamos en práctica. Toda la misericordia, el amor que el Señor ha puesto en nuestra vida, la vivamos y la exterioricemos. Vamos a ver, hermanos, que podemos llegar en la presencia del Señor cuando Él venga a buscarnos con gozo, sabiendo que hemos cumplido esta gran comisión que Él nos ha encomendado en nuestra vida. Llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a terminar esto y vamos a orar de aquí en más como congregación para unirnos cada día más. Hay muchas cosas, hermanos que están orando uno por otro, hablándose uno, eso es hermoso porque nos anima. El Señor nos bendiga.
Padre amado, te agradecemos por tu misericordia, agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu ánimo, por todo lo que nos llama a realizar, nos llama a cumplir. Y te rogamos, Señor, que podamos lograr el vivir con gozo, el poder amarnos entre unos y otros y amar al prójimo como tú realmente nos has amado. Padre amado, ponemos el resultado de todo esto en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor.